Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal. Bien se nota que es viernes, estamos alegres. Y damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el doctor Pablo Payero Sánchez, médico especialista en alopecia y trasplante capilar, con el tema enfermedades de alopecia y calvicie, calvicie extrema en niñas y adolescentes, desorientación sobre el uso de pelucas. Bueno, tenemos mucho de qué hablar. Buenos días, Doctor, buen día. doctor Buenos Percio días. Maldonado, Laura Jaques Caminero y un servidor Domingo del Pilar para conversar Buenos con usted. días, muchísimas gracias. Placer Un tenerlo placer por acá. tenerlo. Un placer aquí igual para mí y estamos aquí listos para responder todas sus inquietudes con Bueno, respecto a la Gracias, tricología. doctor. yo le diría para que el público que nos está mirando entienda, expliquen un poco lo que es la Alopecia. 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 La alopecia no es más que una pérdida de cabello fuera de lo normal. El cabello tiene un ciclo donde el cabello se cae y se renueva constantemente. Eso puede ser de entre 35 a 100 pelos al día. Cuando hablamos de una pérdida de más de 100 cabellos al día, entonces ya hablamos de una alopecia. Ahora, las causas pueden ser muchas, pero la definición como tal de alopecia es una pérdida de cabello de más de 100 al día. ¿Y cuándo se pasa de la alopecia a la calvicie? Me quitó Cuando, la pregunta. cuando ya los doctor. pelos, cuando ya los pelos no se Me reproducen. quitó Sí, la pregunta. la calvicie como tal es básicamente un sinónimo. El nombre científico sería alopecia. Hay que ponerle siempre su apellido a las alopecias para diagnosticarla, pero cuando la gente habla de calvicie, más se refiere a lo que es la alopecia androgenética, que es el tipo de pérdida de cabello más común, que es el que tenemos la mayoría de los Pero hombres. yo creo que don Percio se refiere a que cuando se pasa de que estoy perdiendo cabello a que ya no me va a salir más Exacto, sí, y que porque me quedé así y que Y punto. si es definitivo Y si eso, es porque definitivo. ahora que sea Sí, definitivo. hay Por eso. muchos Ajá. tratamientos y se exacto. inventan No unos... se inventan, no. La tecnología y la medicina va creciendo y ya existe trasplante capilar para que usted no quede calvo. De eso no, de Sí, eso no. Doctora, adelante. exactamente. En el caso del cabello, cuando el cabello se cae, siempre y cuando el folículo sea viable, se puede recuperar. Ahora bien, cuando ya no es viable, cuando se fibrosan, cuando se crean cicatrices dentro del folículo. En el caso de la alopecia androgenética pasan muchos años, 6, 7, 8 años después de comenzar a ver la primera pérdida de cabello. En otros tipos de alopecia, como las alopecias frontales fibrosantes, suelen ser muy rápido. En cuestión de meses, ya el folículo se fibrosa y es una unidad que no se puede recuperar. Siquiera con trasplante capilar. Con trasplante sí se puede Ahí recuperar. el folículo se puede volver a... No, no, el trasplante no hace que el folículo que está, que ya no es viable, vuelva a crecer, sino que se toma folículos viables de otra zona, que sería la zona donante, que es esta parte de aquí, que es un cabello que no es sensible a la hormona que tumba el cabello. Entonces se sube y se implanta en la zona receptora, pero no es que el cabello vuelve a crecer. ¿Por qué se va perdiendo la capacidad reproductora de esa parte central, que es normalmente donde las personas nos quedamos? Y siempre la parte de atrás la que se preserva Sí, como no existe fuente. un consenso todavía. No hay. Lo que se cree, lo que más se ha aceptado es que el cabello de la zona superior tiene más receptores de la hormona DHT, que es la dihidrotestosterona, que los Ya. cabellos de aquí, de las zonas temporales y occipitales. Pero todavía no existe una fisiopatología clara del por qué estos no y estos de aquí sí. Ya. No es el sol no tiene que ver nada con eso. No, el sol generalmente no produce alopecia. Doctor. Causa problemas de la hebra, pero no alopecia. En el como caso tal. dominicano, ¿cuál es la práctica? La gente tiende a plantarse cabello. Yo recuerdo, me reí muchísimo, una doctora una vez que me llama eh, y yo llego a mi oficina, me dice que me llamó, yo la llamo, ella me dice que yo lo llamé, no, digo, bueno, me dice que usted me llamó, hasta que ella me dice, sí, hombre, que lo estamos mirando en televisión y usted es un buen candidato para ponerle pelo. Sí. Y yo le dije, bueno, yo creo que en mi calle el único que está ileso soy yo y voy a permanecer así. ¿Cuál es la práctica en Dominicana? La gente tiende a plantarse cabello, a ponerse los peluquines que ahora vienen fijos, se fijan, Sí, o algunos que se ponen pelucas, peluquines y cosas que se remueven. sí, esas ¿Cuál son es la dinámica? las prótesis capilares. Ya. Bueno, realmente el trasplante capilar es algo que está en auge ahora mismo. Muchas personas no saben en qué consiste, cómo se hace, pero conforme ya vamos viendo famosos, personas que son referentes en la comunidad,
que se hacen trasplantes ya se va rompiendo un poco el tabú y está en ascenso. Antes, como que la idea era trasplante capilar, nos vamos a Turquía, pero ya nosotros aquí, Colombia entró Colombia, de moda en un Brasil, momento. exacto. Pero ya nosotros tenemos excelentes profesionales Aquí en se está República haciendo eso, Dominicana, sí aquí que ya no es la práctica. se hace muy bien, con la mejor El tecnología. proceso, ¿en qué tiempo se hace el proceso? Porque conozco algunas personas que dicen que hay que, incluso en la primera noche, hay que dormir un poco sentado para que no se les revuelva la cosa. Y a eso le agregaría ¿Cómo se sigue el proceso? costo, don Percio. ¿Cuánto más o menos pues, anda rondando? Bueno, Yo diría que el costo depende del tamaño. Exactamente. Más o menos un promedio. Tanto la duración como el costo van a depender de la área a trabajar. Ya. Específicamente nosotros en Nutrigel lo que hacemos es que calculamos densidad por centímetro cuadrado. Entonces, no cobramos lo mismo a todas las personas porque todas las personas van a necesitar un trasplante diferente dependiendo del diseño que tú quieras, dependiendo la cantidad de alopecia que tengas. Y de igual manera, los trasplantes pueden durar entre 5 horas hasta 12 horas, dependiendo la zona que se vaya a trabajar. De igual ¿Son Doctor, manera. confiables? no sé, don Domingo. No, Dele para que siga con el proceso que yo voy a no, pasar. ¿son confiables esos tratamientos de ungüentos, de masajes, de ese tipo de cosas? ¿Son científicamente? Los goteros. Realmente la fórmula mágica no existe. Cuando le digan, mire, este es el gotero mágico, este es el champú mágico, realmente eso no existe. En ciencia, lo que nosotros hacemos en medicina, como tratamos la alopecia como si fuera cualquier enfermedad, nosotros vamos a la causa. Tienes una causa autoinmunitaria, ponemos medicamentos para frenar tu sistema inmunológico. Tienes una causa hormonal, ponemos medicamentos que trabajen a nivel hormonal. Pero en general los champús son detergentes, sirven para limpiar el cuero cabelludo y de los ungüentos. Los que tienen evidencia científica son el minoxidil al 12 al 5% y ya de los naturales, el único que tiene aval científico es el aceite de romero, que simula más o menos los resultados del minoxidil al 2%. La mayoría de esos goteros te lo venden como que tienen ese tipo de componentes. Exacto. El minoxidil muchas veces, doctor, tiene un efecto placebo, pudiéramos decir, porque se dan casos que se empieza a utilizar y cuando se suspende el uso, el cabello vuelve y cae. Sí, eso se llama el efecto shedding capilar y ocurre porque el minoxidil es un vasodilatador. Lo que hace el minoxidil es que la arteria propia del folículo, que es la que lleva la sangre al cabello, se ponga grande, por lo tanto lleguen más nutrientes y además aumenta la síntesis de ADN de las células madres. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un vaso que tiene un gran tamaño relativamente porque son vasos microscópicos en estos casos. Cuando retiramos de golpe el minoxidil, entonces hay una vasoconstricción generalizada. Entonces los vasos se ponen todo pequeño al mismo tiempo y ocurre un efluvio telogénico. O sea, el cabello se cae, entra en fase telogénica, que es la fase de caída. Entonces lo que pasa es que el minoxidil no se puede retirar de golpe. Uno tiene que hacerlo paulatinamente y darle la oportunidad al folículo de que se acostumbre a vivir sin el minoxidil, pero sí se puede retirar. Una pregunta personalizada un tanto para este proceso posparto. ¿Qué se hace con esa caída de pelo posparto? ¿Hay goteros que sí puedan funcionar? ¿El minoxidil se pudiera utilizar y más cuando se esté en proceso de lactancia? ¿O hay que dejar que las cosas fluyan y luego entonces el cabello crecerá? Sí, realmente en pacientes lactantes lo que yo recomiendo es los factores de crecimiento, porque es algo que tú produces normalmente en tu propio cuerpo y evita ese fluvio telogénico, esa caída de cabello post embarazo. Resulta que en los embarazos las mujeres tienen niveles muy altos de estrógenos. Los estrógenos son hormonas proliferativas, lo que en principio hacen es hacer crecer el endometrio para que cuando venga un embarazo, un óvulo fecundado, el endometrio lo atrape. Yo imagino que cuando el pelo se deja de caer, la chica está pidiendo un hermanito para jugar. Sí, no, pero lo que pasa es que los niveles estrogénicos bajan cuando te da la menstruación. Entonces, cuando tienes un embarazo, no te puede llegar la menstruación y los niveles de estrógeno se mantienen altos por 9 meses. Entonces, tienes todas las células proliferativas trabajando de manera muy ardua, por lo tanto, crece mucho el cabello. Pero la caída crecen del mucho las pelo uñas. posparto se da en todas las mujeres. En casi el 90%. Casi Pero el no en la 90%. misma magnitud. ¿Por qué? Porque después que das a luz, los niveles de estrógeno comienzan a bajar. Pero se y puede entonces- hacer, o sea, sí, se claro puede que sí, combatir de alguna manera. Exacto, se pueden poner factores de crecimiento, se pueden poner... Factores de crecimiento es como minoxidil, por ejemplo. No, los factores de crecimiento son moléculas que estimulan a las células madres
a que trabajen. Ah, pero inyectado en el cuero cabelludo. Inyectado directamente en ¿Y el eso no cuero afecta la cabelludo. lactancia? No, porque los factores de bien, ya tengo la crecimiento solución. son algo que se produce naturalmente en el cuerpo. Cuando uno tiene una cortada, lo que hace que las células cierren esa cortada son los factores de crecimiento que estimulan a los fibroblastos de la piel. ¿Y qué más se puede hacer? Igual, se pueden usar multivitamínicos. El minoxidil no es muy recomendable, todavía no está aprobado, pero antes lo que usábamos era el plasma rico en plaquetas, pero ahora que tenemos los factores de crecimiento, que como un plasma rico en plaqueta busteado, por decirlo así, usamos ya los factores de crecimiento. Doctor, Evitarte la consulta, Laura. Pero no lo digas así, don Domingo, porque ya yo me quedo con el contacto del doctor, porque igual tengo que ir a ponerme el factor de Yo crecimiento. tengo, Claro. Doctor, después de los versos, una inquietud. ¿tiene esto que ver con temas genéticos, de la genética de las personas? Porque yo observo, hay cierto tipo de pelo que normalmente tiene una característica de la calvicie. Siempre se da en el centro, muy, muy claro, pero tiene que ver con los temas raciales, por ejemplo, la raza negra, raza blanca. Es decir, ¿cuál es el comportamiento que hay Sí, con la conducta del pelo? Las estadísticas hablan de que la raza donde más predomina la alopecia androgenética son los asiáticos. Ya en lo que son las razas afrodescendientes y afroamericanas en general, y también la raza caucásica, es más o menos equilibrado, es básicamente lo mismo. Pero sí es genético. Sí, la alopecia androgenética, como dice su nombre, depende de los andrógenos y de la genética, y normalmente pasa de generación en generación. Y va en aumento todos los años. Doctor, cuando Parece- hablamos, Parece que las incertidumbres generan Sí. la caída del pelo, ¿verdad? Sí, la ansiedad es un factor el que... estrés, Y el El estrés nivel, es un las factor. hormonas, lo decía, el nivel de Exactamente. cortisol alto, eso es determinante. Exactamente. Ya. Si Doctor. tú tienes una alopecia de base, el estrés la empeora. Pero el estrés como tal no produce una alopecia, produce fluvios telogénicos que son caídas de cabello, pero que el cabello vuelve a crecer incluso Bueno, hasta sin habría que tratamiento. llegar entonces a la conclusión que los dominicanos no hemos pedido todo el pelo por la forma en que nos tomamos la cosa, ¿verdad? Sí, exactamente. Domingo. doctor, cuando hablamos de calvicie extrema en niñas y adolescentes, ¿a qué se debe? ¿Y en qué consiste? Hay muchas causas, la mayoría son autoinmunitarias. Básicamente tu propio sistema inmunológico ataca el cabello. Eso en pacientes menores de edad, eso es lo normal. Ahora, aquí sí hay un problema de calvicie, sobre todo en las partes temporales, que a mí me parte el alma, que son las alopecias traccionales. ¿Por qué? Con los Porque peinados. ¿Cuáles son esas? ocurren Con los los peinados peinados. apretados. Las que se producen aquí. Exactamente. Trenzas, pero Y va en esta bien parte colas, también, en ¿verdad? mujeres, exactamente, digamos. En Sí, mujeres, niñas sí. y En que niñas. lo En ven. niñas. Ok. Y Esa resulta colita que apretada. las alopecias traccionales no son reversibles. Después que el cabello se cae, entonces tenemos niñas que no tienen la culpa de que la peinaban muy apretada y a los 12, 13 años ya tienen una pérdida de la densidad y que nunca van a recuperar. Ni siquiera Solo con con lo que usted me trasplante. decía del... No, solo con trasplante en ese tipo de casos. Ahora, pero me llama la atención ese punto, porque aquí hay acciones preventivas y orientaciones para muchas enfermedades. Sin embargo, es usual en la cultura dominicana que los niños a las niñas le cogen, le Sí. recogen el María cabello, Moñitos, eso le- viene de le- ahí, es le una marca aprietan, país. y sin embargo no hay orientación en ese sentido, porque a lo mejor una mamá que cree que está poniendo a su niña bonita y la está peinando, Le está dañando. le está dañando posiblemente el... Sí, hecho, los exactamente. médicos están haciendo Y mucho es hincapié. algo cultural también, porque Ujú. debemos, por ejemplo, concientizar a los colegios de que el cabello rizo no es un cabello malo, es un cabello diferente. Es un Que no tipo de manden a cabello. peinar a las niñas No con manden cabello a peinar rizo, que ya están necesariamente a las peinadas. ¿Tienen niñas. ustedes programas de orientaciones en colegios y Realmente escuelas? es algo que vamos a trabajar. La Sociedad Dominicana de Tricología es pequeñita y ahora estamos preparando ese tipo de cosas, pero sí buscamos crear una campaña de concientización porque es algo que se puede evitar muy fácil. Bueno, es algo de prejuicio y de cultura, porque, por Exactamente, ejemplo, es algo el que tiene el meramente cabello duro cultural. lo que dicen es cabello malo. Sí. Es decir, Exacto. Por ejemplo, yo doy clase en México y las clases de alopecia traccionales son cosas que la gente casi no la ve. Ellas, por el tipo de pelo que tienen, no Andan se cabello andan suelto. haciendo peinados apretados. También se ve casos, doctor, de que precisamente cuando hay niñas que tienen el pelo rizo, que tienen afro, las madres incurren en tratamientos que son los famosos alisados, que ahora tienen distintos nombres,
Pero que al final a veces tuve niñas de 8, 9, 10 años que le ponen su pelo lacio teniendo los Y rizados. pasaban Exactamente. Y no pasaban la solamente plancha, como el abuso de los químicos, sino que abuso también del calor, lo que Y va a del calor, producir ¿verdad? una tricorexis, que son puntos de debilidad en el cabello y son niñas que siempre se le va a estar partiendo el cabello. Siempre. Nunca van a lograr tener una cabellera A larga veces. porque abusan mucho. El calor, la humedad y los químicos son horribles para el cabello. Usted mencionó hace un momento la sociedad de tricólogos, ¿cierto? Ajá, exacto. ¿El tricólogo debe ser médico, doctor? ¿O hay Exactamente. tricólogos que solamente ahora uno ve en las redes Sí. chicas que hacen evaluaciones capilares, que son tricólogas y no necesariamente médicos? Hay que dividir en dos partes. Está la tricología médica y la tricología cosmética. Lo que nosotros hacemos es la tricología médica, tratamos enfermedades y evaluamos enfermedades. Ujú. Ya la tricología cosmética trata más lo que son los productos y trata con la hebra del cabello como tal. Pero la aplicación de medicamentos no debe darse por digamos que esa es tricólogos más técnica que cosméticos. otra cosa, ¿verdad? No, la Más cosmética, médica, la como la dice de su- nosotros es más médica. Nosotros ese es su aplicamos nombre. medicamentos hormonales, trabajamos Se a van al nivel fondo. científico, hacemos biopsia, buscamos cuál es la razón y la atacamos. Hay dentro de los temas también una parte de la desorientación sobre el uso de pelucas. Hacia allá. Sí, bueno, eso es algo que está en auge también aquí en el país, el uso Ah. de pelucas. Y resulta que las pelucas dañan la hebra del cabello. Dañan la hebra por la humedad. Pero también cuando hacemos trenzas apretadas para ponernos las pelucas, también cuando hacemos trenzas apretadas para poner también em, extensiones, Eso es en el caso también de las podemos, mujeres, de exacto, manera en el caso de las específica. mujeres, podemos En redes causar sociales alopecia hay unos traccionante. temas que se viralizan. Gente que usa peluca, entonces, de los tipos que hacen como de estatua humana, que se visten como de hoja, Estatua viviente. Sí. estatuas, se paran, entonces aprovechan, si ella va con peluca y viene otra persona, el tipo ¡ra! Le arranca la peluca, Sí. entonces Sí, pero la persona cree que fue ese que está ahí, entonces La le pelu- reclama. Las pelucas de ahora no se pueden arrancar así. Sí. Tienen todo un proceso. Incluso todo el que está en el medio Sobre todo artístico. esos pegamentos están dañando el baby hair de manera muy, muy, muy grave. No me gusta. Eso es en el caso de la En el peluca. caso Y de en las el caso de pelucas- las extensiones, ¿afecta de alguna manera ya el pelo natural? Exacto. Mira, es las una atracción. extensiones son de las cosas que yo le prohíbo a mi mayoría de mis pacientes. Claro, uno trata de como médico no prohibir cosas, pero cuando las trenzas son en el área temporal y son muy apretadas, cargan no solamente con la tensión del peinado, sino con el peso de las extensiones, causa una alopecia traccional en las zonas temporales Porque tú que luego no va a tú ser le pones una reversible. carga a la raíz Exactamente. Luego que ese cabello se cae, no va a crecer y cuando el paciente llegue y te dice, doctor, necesito que me haga una cirugía, un trasplante capilar, ¿de dónde voy a tomar el cabello? Porque ya Claro. todo el cabello Doctor, de la zona donante... Doctor, vamos a ver digamos, ¿cómo sería? El trasplante de pelo. Es decir, ¿cómo es el proceso que se sigue para que las personas que lo están escuchando, posiblemente que Sí, tenga exactamente. una calvicie que quiera tapar, transformar. Se quiera transformar. transformarla, ¿verdad? Se quiere transformar. Que se quiera transformar? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el periodo en que hay que hacerlo? ¿Necesitaría alguna situación? ¿Hay que hacer algún examen previo para saber si Sí, se claro, puede? claro Como que la sí. cronología de ese Claro que proceso. sí. Lo primero que en la consulta hay que hacer una historia clínica bien hecha, historia familiar. Si hay historia familiar de alopecia, tenemos que ver si el paciente nos puede facilitar fotos para nosotros saber qué tipo de patrón va a tener a largo plazo, porque por ejemplo tenemos un paciente que tiene entradas, pero su alopecia puede ser progresiva hacia atrás. Entonces debemos saber hasta dónde trabajar dependiendo de la historia familiar. Luego de eso es preparar el terreno, porque trasplantar un cabello es algo muy similar a trasplantar un árbol. Si sacamos el árbol de la tierra y lo vamos a sembrar en otro terreno, si el árbol está débil, no va a crecer. Y si la tierra no está fértil, no va a crecer. Entonces, lo segundo sería comenzar a tratar el cuero cabelludo para mejorar la zona donante y para mejorar la zona receptora. Se hacen todos los análisis del lugar, análisis de coagulación, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, porque vamos a anestésicos que se van a metabolizar en el hígado y se van a excretar por el riñón. Entonces, para evitar toxicidades, necesitamos saber que la función del hígado y la función del riñón se preserven lo mejor posible y una evaluación cardiovascular. Aunque nosotros en Nutrigel operamos con anestesia local, el paciente despierto, el paciente viendo televisión normal, pero sí necesitamos la evaluación cardiovascular y que un cardiólogo nos dé un visto bueno. Si el paciente tiene problema hormonal,
lo mandamos también a su médico, paciente diabético, todo el médico. Esto es una cirugía electiva. No podemos correr ningún tipo de riesgo. Solamente operamos a pacientes que cumplan con los requisitos de operación. Entonces, luego ya el día del implante, luego que ya pasaste el proceso de preparar el cabello, se llega, se hace su lavado, se recorta la zona donante y procedemos a sacar el cabello uno a uno. Lo que nosotros hacemos es la técnica FUE, que es el Follicular Unit Extraction, que lo que hacemos es que sacamos pelo por pelo. Entonces evitamos dejar cicatrices en la zona Y se en coloca, cuestiones de coloca pelo por pelo. se saca pelo por pelo y, bueno, unidad por unidad y se implanta unidad por unidad. Porque una unidad folicular puede tener un pelo, 2 pelos, 3 pelos. Yo he tenido unidades hasta de 8 cabellos. Es anestesia local. Sí, se usa con anestesia local, entonces después vamos con un bisturí cilíndrico que se llama punch, acoplado a un micromotor, sacando unidad por unidad, dejando un margen de cabello en la zona donante suficiente para que cuando el cabello vuelva y crezca no se note en lo absoluto que sacamos el cabello. En cuestión de 15 días Porque ya... hay que sacarlo de raíz. Exactamente, En debemos este sacar caso. el pelo Es decir, completo no es con solo la papila. No es solo cortar, sino hay que sacarlo con No, su... no, porque el cabello que está fuera de la piel son un conjunto de células muertas compactadas. Ahora, lo que necesitamos trasplantar como tal son Es la célula madre de la papila tronquito del y la cabello. célula madre del bulbo. Ya. Se extrae de un lugar y se coloca en otro. Exactamente, se extrae de esta zona, la zona temporal Ya. occipital, y se implanta en la zona donde el paciente Correcto. lo Entonces, necesita. ese pelo trasplantado crece. Crece y tiene la ventaja que como esto es un cabello que no se va a caer con el tiempo, tu cabello que crece del trasplante tampoco se va a caer posterior al trasplante. Doctor. Ni va a oler a plástico como el de las pelucas. No, exactamente. Doctor, ¿Cómo es? hay un tema- ¿Oler a qué? A plástico. ¿Por qué a plástico? Como las pelucas, dice don Ah. Marco, y como algunas extensiones. Está bien. Doctor, hay un tema cultural aquí y también usted mencionaba ahorita que la alopecia tiene causas de los hábitos que uno tiene. Y hay un tema cultural de que nos enseñan que usted tiene que andar con el pelo suelto todo el tiempo y lacio. Y precisamente por eso se hace como un hábito de ir al salón una vez a la semana. ¿Lavarse el cabello una vez a la semana es saludable? Depende Ujú. del tipo de cabello. ¿Por qué? Porque el cabello produce una grasa natural, que lo que hace es que protege el cabello. Ahora bien, si lavamos el cabello demasiado, entonces dejamos el cabello desprotegido de su propia grasa. Pero si tienes un cabello demasiado grasoso y la grasa es un problema para tu cabello, debes lavarlo más. Entonces, para decir qué cantidad de veces debería lavarse el cabello, debemos hacer una evaluación del tipo de cabello y de las condiciones como tal fisiológicas de tu cabello. Pero entre 1 y 2 veces por semana es sumamente saludable. Ahora, también depende de tu trabajo. Si tú trabajas en la calle el día completo, donde sudas, donde acumulas mucho polvo, donde acumulas mucha grasa en Si cuero haces cabelludo, ejercicio. si haces mucho ejercicio de alta intensidad, entonces sí puedes hasta 3 o 4 veces lavarte la cabeza, siempre con una correcta hidratación. Cuando los pacientes se lavan la cabeza muchas veces por semana, deben tener una correcta hidratación para evitar daños en la hebra como tal. Doctor, usted hablaba de la historia familiar. ¿La herencia tiene que ver con la calvicie? ¿Eso se hereda? Sí, claro que sí. La alopecia genética. androgenética se ¿La parte hereda. genética? Sí, sí. La mayoría de las personas que tienen alopecia con patrón androgenético tienen un papá, un tío, una mamá. Yo todavía no conozco el primer paciente de alopecia que se haya diagnosticado alopecia androgenética Es que el no tenga primero. historia familiar. Exactamente. Bueno, doctor, un interesante tema, don Percio, no sé si tenga... Bueno, en este caso, Domingo preguntó una cosa que usted no dijo ahorita y no sé si se puede Sí, decir. claro que sí. El ¿Qué le Y puede cos- costar a una gente hacer ese proceso? Un aproximado. Un Una- aproximado. Líneas frontales pequeñas pueden por los $2,000. Ya Exacto. cuando hablamos de alopecia más amplia pueden subir hasta $4,000, $5,000. Dólares. Pero eso depende del tamaño de la cabeza del Exacto. paciente y Natural. del área que vayamos a trabajar. Porque hay pacientes, por ejemplo, que vamos a hacer un barrido completo, pero tienen una cabeza pequeña y no necesitan tantas unidades por centímetro cuadrado. Así que aquí versus otros conviene que tienen no una ser cabeza un demasiado poco más- cacú. No, yo creo que, no sé si el doctor lo mencionó ahorita, pero antes de iniciar este proceso, importante que usted sepa que va a estar calvo un tiempo, ¿verdad, doctor? O sea, primero, cuando hacen el trasplante. Sí, el cabello por la manipulación Ujú. comienza a crecer, un 20, 30% del cabello comienza a crecer las primeras semanas y luego se va a caer.
Entonces, como el cabello entra en fase telogénica porque lo jalamos con una pinza, lo separamos porque dividimos los cabellos, los que tienen 3 cabellos, los que tienen 2, los que tienen 1, para ponerla en diferentes zonas. Entonces, el cabello dura un tiempo fuera del cuerpo y él se cae. A los 3 meses comienza a crecer ya el cabello que va a ser permanente. A los 6 meses tenemos el 50% de los resultados del trasplante y todavía hay cabello nuevo que va a estar creciendo hasta el año. Cuando ese proceso se hace, ¿qué tiempo tiene la gente que, digamos, descansar en el sillón? Una Y licencia. segundo, ¿conviene tener cubierta la cabeza en ese proceso o descubierta? No, descubiertas. Descubierta. No se recomienda el uso de gorras, sombreros por los Boina. primeros 21 días, cascos. El reposo absoluto como tal, lo que se recomienda son 72 horas, porque es el tiempo necesario para que las heridas cierren y el cabello se fije. Ya luego, ejercicio se puede comenzar a los 15 días, tú puedes salir a trabajar al tercer día de manera normal. Lo que sí se recomienda, no exposición larga al sol por los primeros 21 días, 21 a 30 días. Pero tu vida normal de salir a trabajar, de hacer los quehaceres diarios, a partir del tercer día lo puedes hacer. Y el dormir semisentado es algo que solo es la primera 48 horas por el tema de que como hacemos tumescencia, la tumescencia es que abultamos el cuero cabelludo para tener más espacio para trabajar. Eso va a disminuir y todos esos líquidos se van a absorber. Entonces, si nos acostamos, podemos tener hinchazón de la cara. Entonces, si dormimos semisentado, esa hinchazón baja por gravedad y el paciente no y se si ve alguien afectado. que está mirando este programa se anima, ¿cómo se acerca a usted? Bueno, estamos en Sanville, en Clínica Capilar Nutrigel, jueves y sábados. En Sanville, aquí en la Kennedy. Exactamente. Pueden escribir. El lunes, martes y miércoles estoy en CCE, en Acrópolis. Y los viernes estamos en Quórum, en Bellavista. ¿Sus redes sociales, doctor, para que lo busquen? Nutrigel Clínica Capilar y dr.pablopayero en Instagram. Ahí van a tener los links donde ¿Por se qué pueden esos 3 comunicar con el sitios? equipo. ¿Por qué esos 3 sitios? Porque él está Yo comencé consultando trabajando en multinacionales, Okay. que son clínicas donde tú vas y te operas. Yo no le daba seguimiento al paciente. Okay. Entonces luego me dieron la oportunidad en Acrópolis de tener 3 días y poco a poco me fueron llamando de otros sitios y estamos aquí dando. Doctor, muchísimas sí, gracias. sí. Muy interesante es la conversación con el doctor Pablo Payero Sánchez, médico especialista en alopecia y trasplante capilar. Vamos a una pausa y en breve estaremos de nuevo acá con el segmento de entretenimiento. Volvemos ahora. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.